Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con el tema de las matrices y quise separar esta clase que tiene que ver con multiplicación de matrices porque pienso que debe tomarse aparte de lo que estábamos definiendo antes de todas las operaciones matriciales. Porque la operación de multiplicación de matrices es un poco contraintuitiva. Así que lo primero que vamos a hacer es formar la intuición de cómo es que llegamos al proceso de la multiplicación de matrices. Así que para empezar a hablar sobre la multiplicación de matrices, debemos ver el concepto de cómo podemos transformar ecuaciones lineales y combinaciones de vectores en matrices. Ok, vamos a poner un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones lineales. Así que, no sé, voy a poner números randoms, ¿verdad? Haciendo ecuaciones lineales, ¿verdad? Que son de la forma que ya había discutido anteriormente. Y vamos a ver cómo lo podemos ver en forma matricial. 10z, vamos a poner a 2, y entonces aquí voy a poner 9x más y es igual a negativo z, es igual a 1. Ok, lo bueno del álgebra lineal es que podemos transformar las ecuaciones lineales a una forma matricial. Las ecuaciones lineales a una forma matricial. ¿Verdad? Forma matricial. Entonces, una forma matricial es una forma en que lo podemos expresar a través de matrices. ¿Y cómo hacemos eso? Es dividiendo dos tipos de matrices. La vamos a llamar la matriz coeficiente y la matriz de variables. Tal que vamos a armar una matriz cogiendo todos los coeficientes. Los coeficientes son los números que se multiplican por las variables. Vamos a formar una matriz con todos los coeficientes de todas las variables y la vamos a asignar a su espacio correspondido. En este caso, el número 5 lo vamos a mover al espacio 1, 1, el número 7 al espacio 1, 2 y así por el estilo. 8, 5, 10, 9. En este caso, si solo tiene y, es lo mismo que multiplicar por 1. Así que tiene coeficiente 1. Y aquí, si tiene negativo z, pues es lo mismo que multiplicar por negativo 1. Así que vamos a poner negativo 1. Pero, como sabrán, esta no significa esto. O sea, no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo. ¿Qué podemos hacer para que se parezca? Pues esta matriz la vamos a multiplicar por la matriz de las variables. En este caso, ¿cuál es la matriz de las variables? El vector de las variables, mejor dicho. Va a ser x, y y z. Y va a ser igual a otro vector, tal que que va a ser el vector resultante. Vamos a ver por aquí. Al vector resultante, que es 7, 2, 1. Y quiero que se fijen en que en ningún momento todavía he explicado qué es la multiplicación de matrices. Pero les digo que esto que está aquí
representa una multiplicación. Y esto es más que una abstracción de esto que está aquí, ¿verdad? Que este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué trato de decir? Que la forma en cómo se multiplica, ¿verdad? Este vector con esta matriz tiene la misma forma, o sea, representa lo mismo que este bloque de la ecuación que está aquí. Entonces, ¿qué trato de decir? Trato de decir que esa matriz, vamos a escribirla de nuevo, 5, 8, 9, 7, 5, 1, 9, 10, negativo 1, tal que multiplicado por las matrices, por el vector de las variables, me debe dar a esta expresión que está aquí, a esta expresión. Así que si lo volvemos a simplificar, pues tenemos que 5x más 7y más 9z 8x más 5y más 10z 9x más y menos z. Y entonces, si pueden ver un poco la intuición, ya pueden ver más o menos cómo es que funciona la multiplicación de matrices. ¿Y cómo es que funciona? Pues hay muchas formas de verlo, ¿verdad? Pero la más usual es ver cómo multiplicamos la columna, con una fila. Y hacemos la siguiente operación. Multiplicamos el primer punto, el primer elemento de la columna con el primer elemento de la fila, más el segundo elemento de la columna con el segundo elemento de la fila, más, si pueden ver cómo es técnicamente lo que estoy diciendo se está diciendo aquí, más el tercer elemento de la fila por el tercer elemento de la columna. Y van a notar cómo prácticamente multiplicar los elementos por columna y fila te debe dar lo mismo que esto. Entonces, esto nos da la primera fila. Entonces, para calcular la segunda fila en una multiplicación de matrices, pues hacemos esa misma multiplicación, pero con la segunda columna. Entonces, ¿qué nos da? El primer elemento de la columna con el primer elemento de la segunda fila es 8x, ¿verdad? El segundo elemento de la columna con el segundo elemento de la fila. Y van a ver cómo esta forma de ver la multiplicación de matrices por columna por fila da lo mismo que esta expresión que está aquí, que es una expresión de ecuaciones lineales. También esta expresión se puede ver con lo que le llamamos combinaciones de vectores. Combinaciones de vectores. ¿Qué de especial tienen las combinaciones de vectores? Las combinaciones de vectores vectoriales las podemos ver como ecuaciones de vectores. Como sabrán, una matriz se puede pensar como una colección de vectores, como lo habíamos dicho en la clase anterior, una colección de vectores. Cuando le ponemos esa multiplicación y lo vemos de esta forma, pues lo podemos ver, es casi igual a cómo se comporta un vector.
Entonces, ¿cómo puedo trasladar eso a una combinación de vectores? Pues decir, ok, x por el vector 5, 8, 9 más y por el vector 7, 5, 1 más z por el vector 9, 10, negativo 1. Negativo 1. Entonces, si pueden ver, esta vista de la combinación de vectores, ¿verdad? Si recuerdan cómo es que funcionan las operaciones vectoriales, esto es un escalar, tal que si multiplicamos por un escalar, me debe dar pues 5x por 8x por 9x. Y entonces lo mismo ocurriría a esto. Y esta expresión es equivalente a la expresión de arriba de ecuaciones lineales. Entonces esto nos da un insight de las diferentes perspectivas geométricas que cómo podemos visualizar una matriz, la multiplicación de matrices. Por un lado está las combinaciones de vectores, vectoriales, y por otro lado están las ecuaciones lineales. Entonces estas van a estar conectadas. Y esa es una de las grandes ideas del álgebra lineal. En cómo en todo momento, cuando estamos resolviendo ecuaciones lineales, también estamos resolviendo combinaciones vectoriales. Y cuando estamos viendo combinaciones vectoriales, espacios vectoriales, siempre se puede trasladar al mundo de las ecuaciones lineales. Y es ese back and forth que nos va a ayudar a una mejor perspectiva del álgebra lineal. La multiplicación de matrices voy a ponerle un ejemplo de la multiplicación de matrices por dos matrices 2 por 2, tal que A1 a 1 más A1 a 2 más 2, 1 y aquí 2. Esta es la matriz A, ¿verdad? Definamos, esta es la matriz A. Entonces definamos una matriz B, donde sus elementos son B1, 1, 2, 1 y B2, 2. Ok, estos son los elementos de estas dos matrices. Entonces definamos que A, esta multiplicación de A por B va a ser igual a una nueva matriz, dada que A1 por B1 más A2 por A1 B1, 2, entonces más A2, 1 por B1, 1 más A2, 2 más, y aquí por 2, 1. Ya vamos terminando, ¿verdad? Aquí es una separación, ¿verdad? Este es el primer elemento y este es el segundo. Entonces aquí abajo A1, 1 por 1, 2 más A1, 2 por 2, 2, A2, 1 por B1, 2
más A 2, 2 por B 2, 2. Y puede ser tedioso, pero esta 2, 2 es la definición de la multiplicación de matrices. Y así es como se define. Y las próximas clases probablemente se va a tratar sobre las propiedades que tienen esta multiplicación de matrices.